Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Y nuevamente tenemos un obsequio, un regalo, este libro que habla de las doctrinas básicas de la Escritura, de la Biblia: la fe, la santidad, la justificación, la reconciliación, y estudia los principales temas que están en la Biblia. Así que para todas las personas que llamen al canal, que contesten correctamente la pregunta, vamos a elegir a una persona para que se lleve este libro. Es un libro muy bueno y profundiza grandemente cada una de las palabras que yo he mencionado. Hay un capítulo entero acerca de la fe, otro capítulo entero acerca de la santidad, y así sucesivamente la justificación, la reconciliación y tantos conceptos bíblicos fundamentales que en el día de hoy se han ido perdiendo los significados y el estudio sistemático de la palabra de Dios, la Escritura. Así que al final del programa vamos a dar la respuesta a la pregunta y vamos a decir el nombre de la persona que se ganará este libro, Conceptos Bíblicos Fundamentales. En nuestro estudio ya nos acercamos al final del Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 17, vamos a leer algunos versículos en el día de hoy y terminaremos el capítulo 17, los versos que nos quedan de ese capítulo, y luego continuaremos con el capítulo 18 del Evangelio según Juan. Así que invitamos a cada persona que nos sintoniza a que nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios, a que nos acompañe también en lo que el Señor quiere decirnos a través de su santa palabra. Juan, capítulo 17, el versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor.
Hemos leído Juan capítulo 17 del verso 18 en adelante. Y aquí vamos a comenzar viendo algunas verdades, algunos textos. En el versículo 17 nos dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor, la palabra que nosotros tenemos, que muchas veces tenemos más de una Biblia en nuestros hogares y no apreciamos esa verdad, ese privilegio, podríamos decirlo, un privilegio que tenemos de que en nuestro país haya tanta libertad. Pero ese mismo privilegio es un peligro también, porque no cuesta nada decir que uno es cristiano, no cuesta nada decir que uno es seguidor de Cristo. Por lo tanto, eso acarrea también consecuencias, porque hay muchas personas que dicen ser creyentes, dicen ser cristianas, pero en realidad no lo son. ¿Y por qué? Porque al momento de probar su fe, no pierden nada con decir esta declaración. Con hacer la declaración que una persona es cristiana, es creyente en nuestro país, no le ocurre nada, no le va a acontecer ningún mal. Por lo tanto, el decir que uno es cristiano incluso es bien visto. Así que el Señor Jesucristo nos ha dado un privilegio tremendo en nuestro país, una libertad que no todos los países tienen, incluso en nuestra América Latina, incluso en países centroamericanos, que conocemos de casos de congregaciones donde las personas que se congregan regularmente al nombre del Señor reciben amenazas, reciben incluso puñaladas al salir de alguna congregación, si no dan dinero a algunas pandillas. Pero en nuestro país nada de eso acontece. Así el Señor empieza una oración por sus discípulos, por sus seguidores, por los que están con Él. Pero también Él, en una visión hacia futuro, pide también por los que creerán por la palabra de ellos. Y el Evangelio se ha transmitido de generación en generación. De generación, a través de los siglos, se ha transmitido la palabra del Señor. Es como una carrera de postas y se ha pasado de una persona a otra. Y así ha llegado hasta nuestros días. Hay personas que han sentido el llamado misionero, el llamado a ir a otros lugares a predicar el Evangelio. El primero de ellos fue Pablo. Fue Pablo que llenó la tierra conocida de su época con el Evangelio y predicó incluso en lugares donde él predicaba, en lugares donde no se había conocido la palabra de Dios. Y era su gloria, decía él, que predicaba la palabra donde aún no había llegado, donde era algo nuevo. Pero pasaron los años y el Evangelio se expandió y el Señor dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hay un traspaso de responsabilidad. El Señor Jesucristo ya no está con nosotros en cuerpo, está su Espíritu. Su Espíritu mora en cada creyente. El Espíritu del Señor está en nosotros, pero en forma visible, en forma corporal no está. Él se fue y dijo en Juan 14, yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría, pero al irse Él, nos llega a nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos enseña las cosas que nosotros no comprendíamos antes de conocer al Señor, y Él las enseña a través de su Santo Espíritu. Y viene la persecución en el libro de los Hechos, y los hermanos predican la palabra, y hay persecución, y el Evangelio se expande, llega hasta nuestros días. Y tenemos libros de historia del cristianismo, historia de la iglesia, cómo de generación en generación han ocurrido estas cosas. Y el Señor dice, no te ruego por ellos solamente, te ruego también por los que creerán por la palabra de ellos. Y nosotros que estamos aquí en esta tarde, es porque alguien nos habló de la palabra del Señor. Nosotros no nacimos sabiendo que Jesucristo había venido al mundo a salvar a los pecadores. Nadie nace sabiendo esta realidad. Nadie nace sabiendo que Dios le ama. Nadie nace amando tampoco a Dios. Todos nacemos pecadores. Todos. No hay ninguna persona que pueda decir que él ha buscado a Dios desde pequeño. Porque Romanos 3 nos dice claramente que nadie busca a Dios. No hay nadie que busque a Dios.
Si alguna persona también puede decir que es una persona correcta, es una persona buena, que no tiene pecado, la Biblia dice que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso, en la primera carta del apóstol Juan. Todo aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso, y hace a Dios mentiroso también, porque es Dios el que nos dice a nosotros que somos pecadores. Y la palabra pecado o pecador son transgresiones que hemos cometido contra nuestro Dios. Son ofensas delante de nuestro Dios. Y Dios ama este mundo, y Dios ama a los hombres que habitan este mundo y quiere salvarlos de la condenación eterna. Pero Dios aborrece al impío, al que anda en iniquidad. Entonces Dios prepara este plan de salvación y luego lo expande a través de la predicación del Evangelio, el privilegio que tienen los hombres. Hay un evangelio no hablado, el evangelio que es nuestra vida. Personas que ven nuestra vida, que la examinan, y a mis hermanos, hermanas también, un mensaje del Señor es que hay personas que observan nuestra vida y a través de eso son llamadas al evangelio, son llamadas a Cristo, son llamadas a nuestro Señor, porque han visto que ha ocurrido un cambio, que hay un control en nuestro carácter. Pero ¿qué sucede cuando el testimonio de una persona es herido, es dañado? El Evangelio también sufre. Así que el Señor pide por cada uno de los creyentes, por cada uno de sus hijos, y pide Él, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice un salmo, con guardar su palabra. ¿Con qué podemos limpiar nuestro caminar en este mundo? Con guardar su palabra. El joven, la señorita que está en búsqueda de algo, su corazón está vacío, cuántos hogares destruidos, cuántos jóvenes en la drogadicción y en cualquier otro pecado que tiene este mundo, que ya son innumerables y cada vez se hacen más normales, y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Es una generación que va en decadencia, y cada vez que, como dice el profeta, que hay de aquel que dicta leyes injustas. Esta sociedad va en decadencia, pero el Señor ha dejado establecido la sal de la tierra, y la sal de la tierra tiene que cumplir un propósito, porque dice también, si la sal pierde su sabor, y el creyente debe ser sal en este mundo, luz en la oscuridad. No estamos llamados a aislarnos, debemos ser luz en las tinieblas, debemos ser sal en la tierra. Así que el Señor pide, santifícalos en tu verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar la verdad cuando se nos dice tal religión es la verdadera o tal congregación es la que tiene la verdad? Pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Dice que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Anda buscando tú a Dios, anda buscando la verdad. Es Jesús, es Jesucristo nuestro Señor la verdad. La verdad no la tiene un pastor determinado, la verdad no la tiene una iglesia determinada, la verdad no la tiene una religión determinada, la verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. ¿Buscas tú la verdad? ¿Quién dirá la verdad? Se preguntan muchos. La verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Y cuánto amor hacia los suyos, cuánto amor hacia los que le traicionaban, le negaban, lo abandonaron. Y Él tenía amor hacia los suyos. Y el Señor Jesucristo ora por los suyos, Él pide por los suyos, sabe que se va a ir, que sus ovejas van a quedar sin pastor. Pero Él ora por sus discípulos. Y no ora solamente por ellos, sino que la oración alcanza para nosotros en el día de hoy, porque dice no solamente por ellos, sino por los que creerán por la palabra de ellos. Y nosotros hemos creído por la palabra de hermanos que llegaron a esta ciudad con el Evangelio, y ellos a su vez recibieron el Evangelio de otros hermanos mayores, y así sucesivamente. Y el Evangelio se transmite de generación en generación, y en nuestra responsabilidad no tergiversar el Evangelio, no agregarle palabras humanas, no agregarle palabras de tal o cual congregación,
que los estatutos de la congregación, no. La palabra es una responsabilidad de cada creyente que se apegue a la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Una persona no es salva por ir toda su vida a una congregación. Una persona no es salva por saberse la Biblia de memoria. Una persona es salva por tener un encuentro con Cristo, un encuentro personal con Cristo, un encuentro que tenga tal magnitud de impacto en su vida que la persona cambie a través del Espíritu Santo. No es por ir a una congregación, no es por leer la Biblia todos los días, es por tener un encuentro personal con el Señor, un encuentro en tu vida con el Señor Jesucristo. Nadie nace cristiano, por lo tanto no podemos andar criticando a todo el mundo, a toda la sociedad y no juntarnos con nadie porque tendríamos que salirnos de este mundo, sino que el Señor llama y ora por sus discípulos, por los que le seguirán, por los que creerán por la palabra de ellos. Y en el día de hoy nosotros también somos alcanzados por esta oración. Y el Señor dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y así como nosotros creímos por la palabra de algún hermano, nosotros también tenemos que ser portadores de las buenas nuevas a otros, a través de la palabra, a través de un tratado, a través de un texto, a través de nuestra propia vida. Somos los portadores del Evangelio, somos vasos de barro que dentro nuestro llevamos un mensaje precioso a las personas que están sin Cristo, sin esperanza. Porque nosotros en otro tiempo estuvimos así también. Nadie nace cristiano. Nadie nace cristiano. Una persona es cristiana cuando tiene un encuentro con Cristo. Una persona es cristiana cuando se arrepiente de sus pecados y busca el rostro del Señor y ve la cruz de Cristo y ve que allí hay salvación. No por ir a tal o cual lugar la persona va a ser salvada. Luego en el capítulo 18 vemos el caso de Judas, tanto tiempo con el Señor pero nunca lo conoció. Tanto tiempo andando con los discípulos, pero nunca conoció al Señor como su Salvador. Para mí, dice el Señor, en mí, mas no ruego solamente por estos. Y el Señor hace esta oración también para nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y este texto tiene tanta relevancia en el día de hoy, tanta importancia como la oración del Señor es latente en el día de hoy, donde el pueblo cristiano sufre tantas divisiones y se divide y vuelve a dividirse y más divisiones y más divisiones, y en nuestra ciudad hay más de 400 denominaciones que se dicen cristianas. Y el Señor ora y el Señor pide para que sean uno, para que sean uno. El propósito para que el mundo crea, para que sean uno, así como yo en ti, tú en mí, para que sean uno en nosotros. La comunión de Dios con sus hijos. Hay religiones que tienen tantos intermediarios para llegar a Dios que nunca pueden ver el rostro de Jesús. Tratan de llegar por distintos medios, por distintos intermediarios que nunca en la vida pueden ver el rostro de Jesús por sus propios medios. Y el cristianismo, como la Biblia lo enseña, trata de una comunión personal de la persona pecadora con su Salvador, Cristo el Señor. La persona pecadora que se siente y siente sus pecados, se siente destituido de la gloria de Dios, se acerca a Jesucristo por salvación y tiene un encuentro personal con su Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Y no hay intermediarios, solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y qué importante ese texto porque dice Jesucristo hombre, siendo el Dios, pero utiliza el intermediario Jesucristo hombre. Porque Él fue hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Él conoce todo lo que el hombre siente. Fue tentado, dice, en toda tentación por Satanás el diablo, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. El Señor fue tentado y no usó sus poderes divinos para contrarrestar la tentación del diablo, sino que le dijo, escrito está, escrito está. Y aquí lo dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos, porque ella alumbra como una antorcha. Es la palabra de Dios la que puede cambiar las vidas. Es la palabra de Dios la que puede hacer la transformación en una persona, que puede ir limpiando, que puede ir transformando, que puede ir haciendo a la persona tomar decisiones a través de la palabra, como aquellos que iban camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él abría las Escrituras? El Señor quiere un encuentro personal contigo, no con el de al lado, no con el vecino, no con un familiar. El Evangelio es para ti. El Evangelio es personal. La salvación es personal. El Señor Jesucristo anda buscando personas. Y aquí ora por sus discípulos. Ora por sus discípulos. Ora por la palabra de verdad que nos santifica. Para que todos sean uno. Y está el Espíritu Santo, está el Padre, está el Hijo. Y quieren hacer morada en nosotros. Seres humanos, criaturas hechas de barro. Que cuando partimos de este mundo, cuando la muerte nos sorprende, volvemos al polvo porque del polvo fuimos tomados. Y nada más, eso somos polvo. Pero nuestra alma, lo que es eterno, el Señor quiere una comunión íntima con nosotros. Y vendremos a Él y haremos morada con el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo quiere tener una comunión con nosotros, quiere ayudarnos, quiere acompañarnos, quiere guiarnos en el caminar de este mundo, porque la vida eterna la podemos disfrutar ahora, desde ahora. El que cree en mí tiene vida eterna, ahora. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora podemos disfrutar esta vida plena. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como el Señor y su Padre eran uno, una comunión íntima. Él quiere tener esa comunión con nosotros. Es difícil de entender cómo asimilar eso de que el Dios creador de todas las cosas visibles e invisibles quiera hacer morada en nosotros, quiera compartir momentos con nosotros, quiera conversar en la intimidad con nosotros. ¿Cómo se puede entender eso? Ese es el cristianismo. No es como los musulmanes que tienen un Dios lejano y súper lejos, que siempre está enojado con el hombre. Es el Evangelio de Cristo que trata al ser humano conociendo sus debilidades, sus pecados, la iniquidad de su vida. En esa condición ven tal como estás a Cristo y el Señor Jesucristo nos acoge, sus manos abiertas como un buen pastor que su vida da por las ovejas. Y somos nosotros las ovejas descarriadas del redil del buen pastor, y Él nos llama y sale a buscar a la perdida. Él es el cristianismo, Él es la verdad, Él es la vida. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad para que el mundo crea. Basta de pelear y muchas veces se pelea en doctrina y el mundo se pierde. El mundo se pierde. Hay personas que no conocen de Cristo y la única manera que conozcan de Cristo eres tú, un hijo de Dios. Yo en ellos y tú en mí, y lo vuelve a repetir, y lo repite una y otra vez, la unidad, porque somos una unidad en el Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos, la perfección en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y de esa forma el mundo va a conocer. El mundo, este mundo que está perdido, va a ver que hay algo diferente en personas que se dicen cristianas. Pero en el día de hoy muchas veces se escucha que, y para ser como ellos, y se lo pasan peleando y discutiendo. Y si todos tienen la misma Biblia, ¿por qué no se reúnen todos juntos? Pero hay verdades fundamentales en las cuales el cristianismo están todos de acuerdo. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores.
El hombre está destituido de la gloria de Dios. No puede alcanzar la salvación por sus obras, solamente por fe y por gracia, en Jesucristo, nuestro Señor. Dice, para que conozca el mundo que tú me enviaste. Conocemos que Dios envió a este mundo a su Hijo. Hay muchas personas que recuerdan cada año la venida de Jesucristo a este mundo, nuestro Señor. Cómo vino, cómo nació. Hay muchos que recuerdan cómo el Señor Jesucristo murió en una cruz del Calvario y separan una semana del calendario para recordar su muerte, crucifixión, resurrección. Pero eso es saber cosas, pero el conocimiento tampoco salva. Es el saber y el reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. No el conocimiento, no la sabiduría humana, sino que el poder de Dios en nuestras vidas. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y esto es impresionante, que Dios ama a este mundo, ama a nosotros, y el Señor, conociendo el Espíritu de Dios, conociendo los pensamientos de Dios, dice que ese amor que nos tiene, se los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y podemos pensar en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y exclamando las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros, a través de la palabra del Señor, sabemos la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Dios desamparó al Señor Jesucristo? ¿Acaso no fue porque Él estaba llevando en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, como lo dice Pedro después? En su cuerpo, sobre el madero, nuestros pecados. ¿Crees esto? Es el Evangelio. Creer que en el cuerpo del Señor, en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. Por lo tanto, yo no tengo que pagar mis pecados porque Él los pagó. Es el Evangelio. Yo no pasaré por juicio porque el juicio lo llevó mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es un plan perfecto antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, el Señor Jesucristo fue preparado como un cordero, sin mancha, sin contaminación, dice Pedro, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros. El Señor Jesucristo, orando, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido y el mundo es imposible que conozca a Dios si el Espíritu Santo no le convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo trabaja en las personas, trabaja en las conciencias de las personas, pero muchas veces las personas no quieren reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hay una lucha interna y la persona sabe que Dios le está hablando, pero resiste. Así como Faraón y Moisés le hablaba de la palabra de Dios, y Faraón se convencía un poquito, pero después se endurecía su corazón, hasta que al final fue demasiado tarde. Que no te pase esto, si tú sientes que Dios es el que está hablando, no seas rebelde a la palabra de Dios. Pablo mismo, el gran predicador, en un momento tuvo que tener un encuentro con Cristo, y él dijo, yo no fui rebelde a la visión de Dios. Si Dios te está dando una visión, si Dios te está dando una palabra, hagamos lo que hizo Pablo, no seamos rebeldes a la voz ni a la visión de Dios. Vamos a dejar hasta ahí por el momento. Nuevamente hacemos la invitación a las personas para que tengan este libro que habla de las palabras de la Biblia, la fe, la santidad, la justificación, la reconciliación. ¿Qué tiene que hacer? Llamar, contestar la pregunta y al final del programa daremos el nombre del ganador. Antes de continuar ahora, iremos a una pausa musical y luego seguiremos con la palabra del Señor. ¿Quieres
Muy bien, estamos analizando los momentos previos a la muerte del Señor Jesús en la cruz, aquí en el relato de el apóstol Juan. Así hemos visto cómo el Señor Jesús, antes de salir de Jerusalén, del cenáculo, Él les ha dicho a los suyos una forma de consolarle, que Él desea que Él donde está, ellos también estén. Y esto luego Él lo ha reiterado en su oración sacerdotal. Aquí lo que hemos visto es la oración sumo sacerdotal del Señor Jesús, intercediendo por los suyos. Es la misma función, la misma labor que el Salvador cumple hoy en el cielo, porque Él en el cielo ahora intercede por los suyos. Él ruega por nosotros, Él nos guía, nos ayuda. Así, Él sigue haciendo y cumpliendo esta misma función, estando en la presencia de Dios. Luego de terminar esta oración tan preciosa, el Señor Jesús sale con los discípulos. Cantan un himno, dice el Evangelio según Mateo, y se piensa que es el Salmo 118, el gran Jalel. Y cantan este himno y salen de allí del lugar de la cena para ir al huerto de Getsemaní. Este huerto, este nombre Getsemaní, significa prensa de aceite. Ese es el significado de Getsemaní. Y él va allí a ese huerto porque era la costumbre de él estar allí muchas veces. Él se había reunido con los discípulos para estar en comunión con su Padre a través de la oración. Y para nuestros hermanos en Cristo, vemos aquí un gran ejemplo de parte del Señor Jesús, porque Él, siendo el hombre perfecto, el Dios encarnado, sin embargo, Él tenía necesidad de la oración, de estar en comunión con su Padre a través de la oración. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto mayor necesidad tenemos nosotros, simples mortales que somos débiles y necesitamos estar en comunión con nuestro Dios a través de la oración? Tenemos este gran privilegio, tenemos el trono de la gracia a disposición las 24 horas del día, pero también debemos saber usar este trono de la gracia. No podemos simplemente estar presentando a Dios cada vez que nos acercamos a Él un pliego de peticiones, como decimos nosotros, sino más bien acercarnos en primer lugar con acción de gracia, con alabanza, con gratitud en el corazón para nuestro Dios, por las misericordias suyas, por la gracia suya en darnos la vida, la salud y todas las cosas que necesitamos para nuestra existencia. Y también interceder a través de nuestra oración por nuestras autoridades que nos gobiernan, para que de alguna manera ellos puedan tener temor de Dios y que piensen que las leyes que están dictando, que están promoviendo en estos momentos y que van en contra de los designios de Dios, un día ellos van a recibir la recompensa debida a sus acciones de parte de Dios, no de parte de los hombres, de parte de Dios, porque ciertamente ellos están rebelándose en contra de Dios con esto, y están permitiendo no solamente que las personas se hundan en el cieno del pecado, sino que también haya y se esté degradando de tal manera la raza humana que va en este camino de disolución y no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Qué va a ser de el ser humano con el tiempo si se da rienda suelta a la depravación y a todas aquellas cosas que son incluso antiestéticas, y que muchos que tienen educación, que tienen grandes títulos, ostentan grandes títulos obtenidos en los colegios, sin embargo la inteligencia y la sabiduría
no les ha servido absolutamente para nada. Son otros los intereses que buscan y que realmente les alimentan. Bueno, es un paréntesis en cuanto a lo que estamos viendo, porque aquí estamos hablando acerca del Señor Jesús y cómo aquí uno de los que estuvo con él, y hoy día hay muchos de estos en el mundo, llamado Judas el Iscariote o Judas de Cariot, de esa ciudad, él había ya concertado un plan con las autoridades religiosas de Israel para entregar en sus manos al Señor Jesús. Y esto él lo había hecho por dinero, no por algún ideal, sino por dinero, porque él vivía y amaba el dinero, y a él no le importaba ni siquiera su propia alma, ni le importaba su propia persona, sino solamente la avaricia y el amor desmedido al dinero que le llevó a hacer esto. Y él dice que Judas conocía aquel lugar, obviamente, si él perteneció y estuvo con el Señor durante el ministerio, él sabía todos los lugares que el Señor frecuentaba para ir a orar, para reunirse con los suyos. Y él, tomando una compañía de soldados, alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Bueno, los soldados tenemos que entender que eran romanos, que pertenecían al imperio romano, a los legionarios, qué sé yo, a las centurias que habían allí en Israel, que estaban para resguardar esa ciudad, ya que estaban bajo el gobierno, bajo la dictadura de Roma. Ellos no eran libres. Y ellos van allí, estos soldados, y van acompañados de alguaciles, y estos alguaciles eran personas religiosas enviadas por los sacerdotes y los fariseos. Pensemos un poquito quiénes eran los sacerdotes. Los principales sacerdotes eran el nexo entre Dios y los hombres. Eran las personas que tenían el oficio de entrar en el templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo una vez al año, con la sangre de una víctima inocente para expiar sus propios pecados y luego ofrecer expiación por los pecados de aquellos que eran los oferentes. Sin embargo, estos hombres no reconocieron al Señor Jesús como el Mesías enviado por Dios. Y ellos, cumpliendo con este plan de Dios sin saberlo, ellos llevaron ante las autoridades a Jesús con el fin de que Él fuese muerto y que culminara la obra de redención. Esto era, por supuesto, de parte de Dios, ellos no lo sabían, pero sin querer ellos estaban también de esta forma, al rechazarle y al llevarle a la condena, estaban cumpliendo con esto. Y el Señor Jesús, aquí el apóstol Juan no lo dice, pero en los otros evangelios, tanto Mateo como Lucas, el Señor les dice, como contra un ladrón habéis salido con armas, con palos, y cuando yo enseñaba públicamente, y entonces ustedes no extendieron sus manos en contra mía. El Señor, su ministerio, todo su ministerio fue público, y nunca nadie pudo hacer nada en contra de Él como para apresarlo y quitarle la vida, porque todo estaba planificado y estaba determinado por Dios, y nadie iba a interrumpir el programa divino de salvación, aunque Satanás era eso lo que buscaba a través de estas personas, quienes eran las marionetas en las manos del diablo para llevar a la muerte al Señor Jesús. Pensaba que con ello iban a terminar con el anuncio de salvación, de vida eterna, pero lo que no sabían era que con la muerte de Cristo iba a culminar la obra de redención a plena satisfacción de Dios, como luego vamos a ir viendo en este estudio que tenemos
en este precioso Evangelio según Juan. Así vemos cómo estas personas salieron allí porque era de noche y salen con linternas, con antorchas y con armas. Y Jesús, dice el apóstol Juan, y notemos que aquí se usa solamente el nombre Jesús, no se usa el nombre de Jesucristo o Cristo Jesús, sino Jesús, que es su nombre humano, el nombre que se le dio a él cuando fue engendrado por el Espíritu Santo y que significa Salvador, porque él salvará al pueblo de su pecado. Y Jesús, siendo Dios, él es omnisciente, él todo lo sabe, él todo lo conoce, él conoce los pensamientos de cada persona. Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Aunque usted no exteriorice sus pensamientos, él lo sabe. Él sabe todo, dice el salmista en el Salmo 139, que aún no está la palabra en la boca y él la sabe toda. Y el Señor Jesús dice, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. Esta actitud de parte de el Señor Jesús muestra cuánta determinación tenía él en ir a cumplir con la obra de redención. Él para nada, en ningún momento, él se retractó en no cumplir con el propósito que le había traído a este mundo. Porque queremos, queridos amigos, que usted recuerde que el Señor Jesús, entrando en el mundo, dice, ya que no te agradaron las expiaciones por los pecados, aquellas cosas que se ofrecían según la ley, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y luego leemos que el escritor a los hebreos dice, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Así, él inmediatamente se adelanta y pregunta a aquellos que van a aprenderle, ¿a quién buscáis? Y estos hombres responden, a Jesús Nazareno. Y vemos cómo utilizan este nombre que ellos lo usaban como una forma de desprecio, Nazareno. Alguien había dicho, uno de sus propios discípulos al principio, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Y aquí utilizan nuevamente este nombre, Jesús Nazareno, en forma despectiva, en forma de desprecio para la persona bendita y gloriosa de mi Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús le responde, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cómo les sorprendió una vez más que el Señor usara este nombre? Ellos como judíos, como conocedores de la palabra de Dios, ellos sabían muy bien que el yo soy era el nombre de Jehová en la antigüedad, que era el nombre de Dios. Y ellos tenían cierto temor a este Dios, y cuando ellos escuchan el yo soy, ellos caen a tierra, retroceden y caen a tierra ante lo introspectivo de esta declaración. Vale decir, es como que ellos se encuentran de pronto que están persiguiendo y están siguiendo al mismo Dios, pero en realidad ellos todavía están con la venda en sus ojos y ellos van en busca de Jesús de Nazaret. Cuando el Señor Jesús les vuelve a preguntar a quién buscáis, ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Y nuevamente el Señor vuelve a utilizar este maravilloso nombre. Vale decir, Él no solamente les está diciendo al que ustedes buscan,
está ante ustedes, sino más bien el que ustedes buscan es el mismo Dios, yo soy. Y él agrega, pues, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Amigo, qué maravilla, qué gran amor el de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hemos leído de que, sabiendo Él que todas las cosas ya se aproximaban, Él amó hasta el fin a los suyos, así como los había amado. Y esto hasta el fin tiene que ver hasta el fin de su vida y, por supuesto, hasta toda la eternidad. Así, el Señor Jesús es y muestra un gran amor, y Él dice, bueno, si me buscan a mí, estos otros no tienen nada que ver con lo que ustedes tienen en contra mía, así que déjenlos que vayan y regresen a sus casas. Él no involucra absolutamente a ninguno de sus discípulos. Él no se aferra para protegerse a sí mismo diciendo, bueno, todos estamos y todos seguimos el mismo camino, todos somos de la misma fe. No, déjelos ir a ellos, tal como estaba escrito en la profecía. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Y también estaba escrito que el Señor Jesús, de los que el Padre le dio, no perdió a ninguno, sino solamente al hijo de perdición, que es Judas. Y Judas había dado una señal a aquellos con quienes él había hecho este trato. Y Judas había dicho, bueno, aquel que yo besare, este es. Y Lucas nos muestra y nos dice, y podemos leer el relato para que usted vea que lo que estamos considerando es absolutamente lo que la palabra de Dios dice, no lo que nosotros creemos que puede decir, sino exactamente lo que la palabra de el Señor Jesús dice claramente. Leemos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 47, dice, mientras él aún hablaba, él está hablando con sus discípulos allí en el huerto de Getsemaní, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es este el traidor. Y todo el mundo conoce que Judas es el traidor. Pero ¿cuántos Judas habemos habitando en este mundo? Que por muy poco, a veces, por así decirlo, vendemos, traicionamos al que decimos que es nuestro Señor. Judas jamás le llamó Señor. Para Judas, él fue simplemente siempre un maestro. ¿Qué es para ti, querido amigo, Jesús de Nazaret? ¿Qué significa en tu vida este nombre? ¿Puedes decir que Él es tu Señor? ¿Que Él es tu Salvador? El Señor Jesús, recordemos, Él mismo dijo que nosotros, Él nos consideraría sus amigos a nosotros si guardásemos sus mandamientos. Y como hemos dicho muchas veces, el guardar los mandamientos no significa solamente que los conozcamos, que sepamos de las Escrituras, sino que lo que sabemos de la palabra de Dios lo practiquemos y se vea en nosotros. Hoy en día hay muchos en las altas esferas de gobierno que alguna vez hablan de Dios, hablan del Señor Jesús,
y le nombran, pero ellos están muy lejos, no tienen nada que ver con Él. Aunque algunos se autodenominen cristianos o evangélicos, lo que sean, pero ellos no están cumpliendo con lo que el Señor ordenó, sino están muy por el contrario, están en contra de las ordenanzas del Señor Jesús. Amigo, pregunto nuevamente, ¿qué es para ti Jesús de Nazaret? Si usted me pregunta, yo le digo con toda claridad y desde lo más profundo de mi corazón, con mucho agradecimiento y glorificando y alabando el nombre de Él, le digo que Él, en primer lugar, Jesús de Nazaret, es mi Salvador, es aquel que para rescatarme de la condenación eterna tuvo que dar su vida en una cruz. Y Él es mi Señor, y Él es mi Salvador, y Él es la esperanza de gloria que yo tengo y que mi hermano tiene, porque Él viene muy pronto para buscarnos. Y no estamos deseando que el Señor venga para que terminen y para que nos libremos de los males, de los dolores, sino nosotros deseamos que el Señor venga porque queremos verle, queremos estar con Él, queremos ver su gloria, queremos darle las gracias allí en perfección, en forma personal. Te invitamos, querido amigo, que vengas a este Cristo, que vengas a Él. No te invitamos, como muchas veces hemos mencionado, a que vengas a una religión. No hay ninguna religión que salve, no hay ninguna iglesia que salve. Solamente Cristo te puede salvar, Cristo puede dar vida eterna, Cristo puede perdonar tus pecados, porque Él fue la víctima inocente que murió en lugar de todos aquellos que quieran creer en Él. ¿Has creído en Él? ¿Le has recibido como tu Salvador personal? ¿Tienes la plena certeza en este momento que tú tienes vida eterna, que tú tienes el perdón de tus pecados y que estás a cuenta con Dios, que has sido justificado por la fe y que tienes paz para con Dios? Ojalá, amigo mío, que tú puedas también entender el mensaje del Evangelio y puedas creer y recibir a Cristo ahora mismo, si no lo tienes, como tu Salvador personal. Vamos a escuchar otro himno antes de despedirnos. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinnerless to the loving call,
Queremos, al terminar el programa, invitar a las reuniones habituales de nuestra congregación. Si usted no tiene una congregación, si quiere congregarse nuevamente en algún lugar, será bienvenido. Pedro Aguirre Cerda, 189, a 1,25 cuadras de la plaza. Pedro Aguirre Cerda, 189. El día de mañana, viernes, de 7 a 8 de la tarde, tenemos Ministerio de la Palabra del Señor. Y este día sábado corresponde una clase bíblica. El tema de todo el año ha sido las mujeres en la Escritura. Hemos visto cada una de las mujeres destacadas que aparecen en la Biblia. Y este sábado a las 6:30 de la tarde corresponde una nueva clase bíblica. Y el domingo una escuela dominical. En la mañana para los niños tenemos clase de jóvenes también, de adultos, a las 11:30 de la mañana hasta las 2:30 aproximadamente. Y por la tarde también una reunión de 7 a 8 el día domingo. Y el miércoles estamos estudiando un estudio dialogado del libro de Tesalonicense. Terminamos primera de Tesalonicense, vamos a continuar ahora con segunda de Tesalonicense de 7 a 8 de la tarde también el día miércoles. Muy bien, la persona que ha ganado hoy día es Sonia Oñati. La respuesta correcta era Getsemaní. Bueno, en realidad lo nombramos, así era cosa de poner atención nomás en lo que estábamos exponiendo. Va a quedar acá el libro en el canal para que en horario de oficina lo retire. A los demás les agradecemos y les instamos a que sigan participando porque cada semana vamos eligiendo a una persona de los que llaman para entregar este material que es muy valioso y muy bueno y sin ninguna tendencia sectaria, sino solamente hablando de lo que es la verdad de las Escrituras. También queremos, al terminar, ofrecer los cursos Emaús que usted puede estudiar en su casa sin ningún compromiso y enteramente gratuito. El material todo va quedando para el alumno y usted los puede obtener llamando al canal o acudiendo a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas o escribiendo también a la casilla 9 del correo de Lota. Tiene varias alternativas. También puede, a través del correo electrónico que aparece en pantalla, también puede comunicarse con nosotros. Deseamos que el Señor le bendiga y que usted esté meditando y pensando en la persona de Cristo y en su condición delante de Él. Así, si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos conversando y hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.